Aquí estamos de regreso en Diario Amanecer, ya son las 7:44 en la mañana. Gracias a todos los amigos que están en nuestra sintonía, escuchándonos en las diferentes frecuencias aquí en la República Dominicana y también a los que nos escuchan a través de la internet en diferentes partes del mundo por radioamanecer.org, a nuestros amigos que nos están viendo a través del Facebook Live, que Dios les bendiga, a ustedes también. Gracias de verdad por estar en nuestra sintonía. Señores, el tema de la familia, cuánto se ha hablado sobre el deterioro que han recibido las familias. Basta, yo creo que no hay que hacer ni un análisis, porque si usted mira a su alrededor, vemos cómo las personas con un simple conflicto, entonces la decisión que ellos consideran más viable es me divorcio. Vemos cómo crece la violencia intrafamiliar en nuestro país y en otros países. Y bueno, puede alguien pensar que la familia será destruida. ¿Hay esperanza para las familias? De este tema hoy vamos a hablar con un invitado muy especial, el pastor Rainé Severino, a quien damos una bienvenida especial. ¿Cómo se siente, pastor? Buen día, amigos oyentes. Buen día, Susana y al pastor Scrogin. Gracias por esta oportunidad. Estamos contentos de estar aquí en esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, el pastor Rainé Severino ha diseñado un cursillo bíblico, por así decirlo, especialmente para las familias. Y me parece de verdad que muy importante, ahí lo están viendo en la pantalla, muy bonita la portada, Esperanza para la familia. Y de algunos tópicos que él presenta en este cursillo bíblico, vamos a estar hablando en el día de hoy. Lo primero sería, pastor, ¿por qué usted se sienta a diseñar un cursillo bíblico especialmente para la familia? ¿Qué lo motiva? Es una interesante pregunta, Susana. Este cursillo y este estudio bíblico surge como una experiencia personal, en primera instancia con mi relación familiar con mi esposa. Nosotros decidimos estudiar y a veces decíamos, bueno, ¿qué vamos a estudiar? En un momento entonces decidimos estudiar un enfoque de temas específicos. Y justamente quisimos tratar aspectos de familia. Vamos a ver cómo nos ayuda la Biblia, a mí y a mi esposa, en mi relación familiar. A raíz de eso entonces, en mis visitas pastorales, especialmente fui asignado a una iglesia en el residencial Pablo Mella, donde vivo. Entonces decía, ¿qué voy a compartir con las familias cuando vaya a visitarle? Y entonces decidimos compartir este material de experiencia personal de estudio en primera instancia, y luego decidimos entonces compartirlo con las familias en el residencial, en las visitas pastorales. Wow, interesante. Y mucho que se necesita esto, ¿no? Sí, pastor, siendo que la familia es tan importante, una pregunta obligada es, ¿dónde surge esta institución de la familia? Es interesante, pastor, la pregunta que usted me hace. Y nosotros necesitamos ir a la Biblia para entender de dónde surge la familia. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 21 al 22, nos damos cuenta que Dios, dice la Biblia, trae una esposa a Adán. En primera instancia, entonces, quien fundamenta la familia es Dios. Dios es el que funge en este caso como el originador de la familia, de esta institución que a veces nosotros hoy en día no le damos tan importancia. E incluso las parejas a veces se unen no contemplando que es Dios el fundador de dicha institución. ¿Cuándo funda Dios la familia? ¿Cuándo la establece? Dios la establece justamente después de la creación. Cuando Dios crea a Adán, especialmente en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, vemos que la Biblia dice que Adán estaba solo. Y Dios decide entonces crear una ayuda idónea para él. A raíz de eso entonces, Adán ya no comparte su vida solo. Tiene a alguien con quien compartir, que era su esposa, la cual sería una ayuda idónea para él. Entonces vemos, pastor, siendo que fue el mismo Dios quien establece y crea la familia, podemos deducir de esto que es una institución sagrada, creada desde el principio, y siendo, si es así, ¿qué importancia debe darle la sociedad y el individuo per se? Susana, es una pregunta interesante. Cuando nosotros entendemos, y cuando yo entiendo, por ejemplo, como individuo, que es Dios quien instituye el matrimonio, en este caso la familia, la importancia que yo le doy a mi familia es una importancia que proviene en primer lugar de Dios como aquel ente creador, y por ende no voy a tomar mi familia como algo ligero, como algo liviano,
en este caso, como algunos a veces lo tienen, incluso el concepto familiar de hoy en día no es el concepto bíblico, porque hoy en día el concepto de familia es una persona se une con otro y si funciona, bien, y si no funciona, pues está bien, pero Dios, en este caso, es el originador de la familia y por ende el valor que tiene es sagrado. ¿Por qué ha cambiado ese concepto de familia, de sagrado que usted menciona? Hoy en día parece ser como que, y bien puntualizaba, que la familia es un concepto cualquiera. ¿Por qué ha cambiado ese concepto en la actualidad? Pastor, esa pregunta que usted me hace, debemos hacer referencia a lo que sería uno de los tópicos del cursillo, que sería el caos familiar y cómo hemos llegado hasta aquí. Justamente nosotros vemos que Dios crea a Adán y a Eva, y Génesis 2:24 dice que un valor que existía en la familia era la pureza. Cuando Dios crea la familia, en primera instancia, la familia era pura en su plenitud. Es decir, Adán y Eva eran entes perfectos. Ahora bien, Adán y Eva fueron creados con un libre albedrío. Y en este caso, cuando Adán y Eva deciden separarse de Dios y pecar, entonces ahí entra, se desvirtúa en este caso, el concepto familiar que se tenía en primera instancia cuando Dios lo crea. Es decir, cuando Adán y Eva pecan, a raíz del pecado, entonces, el concepto bíblico familiar comienza en detrimento y en deterioro. ¿Podría decirse en este caso que actualmente hay crisis en la familia? Claro que sí. Nosotros lo vemos a diario. Por ejemplo, nosotros no somos ajenos a las situaciones que flagelan al país. Nosotros fuimos, estuvimos experimentando hace unos meses atrás cómo la familia y el deterioro familiar pues se ha visto afectado en la actualidad. Por ejemplo, un caso que se dio latentemente en el país fue el caso de este individuo que acaba con toda su familia. Y entonces usted se pregunta y dice, pero ¿y dónde, cómo puede un individuo llegar a ese nivel? ¿Y cómo él puede afectar aún a aquellos que él dice que él ama? Entonces, el problema es que él se ha desligado de Dios. Sí. Entonces, cuando al desligarse de Dios, el individuo, el esposo, la esposa, el hijo, el padre, la madre, o cualquier miembro que compone a la familia, entonces no hay una garantía para la familia, y eso hace entonces que cualquier situación se pueda dar en el caso de la familia. Hoy estamos conversando con el pastor Rainé Severino, quien ha diseñado este interesante cursillo bíblico, Esperanza para la Familia. Me llamó mucho la atención, pastor Severino, esa declaración que usted daba como respuesta a la pregunta del pastor Scroggins, que hay personas que se han desligado de Dios. ¿Necesariamente para que la familia sea funcional necesita la presencia de Dios? Es interesante la pregunta. Por ejemplo, nosotros vemos en la lección número 2, que es el mayor interesado en la familia, hay una pregunta que dice, ¿a dónde debe recurrir la familia cuando tiene un conflicto? Generalmente, y en la sociedad actual, cuando en la familia hay un tranque o hay un conflicto, las personas, por ejemplo, recurren a lo que es un terapeuta, a un consejero, a alguien que pueda, por ejemplo, ayudarle en la situación que tienen porque no logran encontrar una solución al problema. Pero la Biblia dice, por ejemplo, que nosotros necesitamos ir a Cristo. ¿Por qué razón? En primera instancia, cuando nosotros, por ejemplo, cuando una persona tiene una situación familiar de conflicto, de situaciones que no hay comprensión, es posible que el terapeuta le ayude en la parte conductual. Pero ¿quién cambia el corazón de un hijo, por ejemplo, rebelde? ¿Quién puede cambiar el corazón de un esposo adúltero? Es Dios. Sí. ¿Quién puede, por ejemplo, cambiar el corazón de un hombre agresivo? Dios cambia ese corazón. Y cuando el Espíritu Santo de Dios cambia y enternece ese corazón, ese hombre que es agresivo, ese hijo que es rebelde, decide obedecer en primera instancia a Dios y entonces luego someterse a los lineamientos que tiene su familia. Wow, interesante su respuesta, porque y sería bueno, pastor Scroggins, ¿no? Detenernos, porque puede y que alguien cree confusión, ¿no? Porque los terapeutas, Dios les ha dado la sabiduría, ¿no? Para ayudar, y muchas familias han dado testimonio de que por la consejería y las terapias han salido a camino, por así decirlo. Pero usted ha dado un punto básico, neurálgico. Es Dios el que cambia el corazón, porque ciertamente el terapeuta te da indicaciones,
que de tú ponerlas en prácticas te puede ir bien, pero finalmente el corazón quien lo cambia es Dios. Con esto no estamos diciendo que una familia no pueda consultar a un terapeuta, todo lo contrario, debe asistir, ¿no, pastor? Sí, claro, evidentemente cuando hay una situación, por ejemplo, que un profesional es el que tiene que verla, es necesario. Incluso, eso es uno de los serios problemas que a veces afronta la familia, porque cuando hay que ver a un profesional, generalmente las personas resisten ver a un profesional. Y entonces a veces, por ejemplo, hay situaciones que requieren, por ejemplo, una situación médica, tiene que verla un médico. Sí. Una situación, por ejemplo, de un trauma psicológico, vamos a decirlo así, por ejemplo, hubo una violación en caso, por ejemplo, de las mujeres, y ella, por ejemplo, está teniendo un problema de intimidad con el esposo. Un profesional tiene que ver eso. Claro que sí. Claro, evidentemente nosotros necesitamos ver a Dios como el ente que puede ayudarnos a nosotros a cambiar nuestro corazón. Por encima de cualquier elemento, sea profesional o de cualquier otra índole, necesitamos ver a Dios como el ente central. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros nos desligamos de Dios y queremos afanarnos por mejorar a nuestra familia, pero el corazón, por ejemplo, de ese hombre o de esa mujer está endurecido, está negado. Y necesitamos entonces que el Señor, el Espíritu Santo, pueda ayudar a nosotros, a auxiliarnos en Dios. Pastor, entonces usted está haciendo una propuesta que para funcionar en armonía necesariamente Cristo tiene que ocupar el centro de ese matrimonio. Evidentemente la Biblia expresa lo siguiente. En el libro de Salmos, el 127, versículo 1, la Biblia expresa lo siguiente y dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué ocurre? Muchas personas tienen intenciones sanas, nobles, anhelan que sus familias sean las mejores, que su familia pueda marchar bien, y mientras más se esfuerzan, muchas veces nosotros vemos que es lo contrario, menos, en cierto modo, la familia pareciera tomar la iniciativa o la indicación que el hombre tiene. Pero la Biblia está diciendo que el esfuerzo humano que usted hace, desligado de Dios, es un fracaso. Wow. Es un fracaso rotundo. Interesante estos conceptos que está planteándonos el pastor Rainé Severino sobre la esperanza que tiene la familia y las soluciones a tantos conflictos a la luz de la Biblia. Es interesante ver, señores, que en la Biblia usted puede encontrar soluciones especiales para esos problemas matrimoniales. Pastor, la realidad es que muchos de los que ahora nos están escuchando tal vez están atravesando problemas a nivel de su relación con su pareja. ¿Qué puede hacer con una mujer, con este hombre que no entra en nada en el sentido de pastor? Este hombre está, no me llega tardísimo, ya no me quiere, ya no me ama. Hay un hombre que está como rebelde, que ya la relación como que se ha roto, ya vemos como que no hay salida. ¿Qué puede hacer una mujer? O en su caso también, ¿qué puede hacer un hombre? ¿Cómo puede Dios ayudar en esto? ¿Y la Biblia? Miren, es interesante esa pregunta, debido a que cuando se establece una relación entre parejas, generalmente se espera que pues ambos puedan trabajar en cierto modo para que esa relación pueda marchar. ¿Qué ocurre muchas veces? Muchas veces ocurre que a veces el uno o el otro tiende a, en cierto modo, vamos a decirlo así, a bajar la guardia, o no responde naturalmente a los ideales que se espera que él responda en la relación. En el caso, por ejemplo, bíblico, la Biblia dice que la mujer tiene un compromiso con Dios, en primera instancia. Por ejemplo, la Biblia expresa que la mujer tiene que ser sumisa y que debe respetar a su esposo, independientemente de que éste, por ejemplo, cumpla con su rol. ¿Por qué razón ella debe cumplir, especialmente en este caso, con el ideal que Dios espera de ella? Porque el compromiso con ella es primero con Dios. Y el compromiso con Dios la lleva a ella a no tirar, en este caso, esa relación por la borda. Y a no tirar, en el caso de él, esta relación al desastre o al abandono. Es el compromiso, en primeramente, que tenemos con Dios, que nos permite a nosotros poder sostener un vínculo con nuestras parejas. Esto no significa que, en cierto modo, ella o él sea un mártir en la relación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, él está negado. En primera instancia, ella debe colocar esa relación en las manos de Dios. ¿Qué papel juega la oración en todo esto? Un papel indispensable.
y central. Es decir, cuando nosotros, y por eso dice una de las lecciones acá, que cuando hay un conflicto necesitamos venir a Cristo. Esa esposa arrastra, o en este caso el esposo, o el padre que tiene un hijo descarriado, que tiene un hijo en la calle, arrastra una carga emocional. ¿A dónde irá él con esa carga que él tiene? ¿Irá al terapeuta? Posiblemente puede ir al terapeuta, y es posible que vaya al terapeuta. Y eso le dará quizás un alivio. Pero la descarga emocional que él tiene, la misma que presentaba Ana cuando tenía una angustia porque no podía tener hijos, ella descargó su corazón delante de Dios. Y al descargar el corazón delante de Dios, lo primero que hizo Dios fue traerle paz. Amén. Le trajo paz a ese corazón, por ejemplo, que estaba angustiado, que estaba cargado. Y la oración, como tú has dicho, Susana, juega un rol imprescindible en este caso, en los conflictos que puede haber en una relación. Identificar los problemas en cualquier área de la vida nos ayuda a trabajar en esa dirección para resolver esos problemas. ¿Quién está, de acuerdo a las lecciones que usted ha preparado aquí en esta guía de estudio Esperanza para la Familia, quién está detrás de los males que afecta a la familia? Pastor, gracias por esa pregunta. En la lección, por ejemplo, número 3, que es el caos familiar, hay una pregunta que dice, ¿quién es el enemigo de la familia? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le dice a Adán y a Eva, miren, ustedes pueden comer de todo árbol, pero de este no coman. El día que ustedes coman de este, morirán. Génesis capítulo 3, versículo 4 dice que una serpiente viene ahora y entonces le dice a Adán y a Eva que no, que si ellos comen no mueren. En Apocalipsis 12:9 entonces dice que esa serpiente representa a Satanás. En este caso Dios le dice en Génesis 2:17 que si ellos, por ejemplo, desobedecen, van a tener consecuencias. Ahora, en Génesis 3:4 entonces dice que un enemigo viene ahora y le dice que no, que ellos no van a tener ninguna consecuencia. Ese enemigo entonces es Satanás. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de San Mateo, el capítulo 2, vemos algo interesante. En el capítulo 2 dice una pregunta de la lección número 3, que ¿quién quería destruir la familia de Cristo? Y entonces quien vemos que está detrás de destruir la familia de Cristo es Satanás. Cuando usted ve, por ejemplo, que ese hombre tiene un tranque, o que la esposa tiene un tranque, o que el hijo tiene un tranque, o que el familiar más cercano suyo tiene una situación, usted tiene que entender, y necesitamos entender nosotros, que hay un enemigo que está detrás de todo eso. Que cuando, por ejemplo, no hay comprensión en la pareja, usted tiene que entender que es el enemigo que está detrás de eso. Ahora, entender que es el enemigo, que es Satanás, y que él quiere arruinar la familia, no significa que usted deba utilizar la expresión que a veces se utiliza. Usted está siendo utilizado por el enemigo. Esta es una expresión que no nos ayuda en este caso. Pero necesitamos entender que Satanás está detrás de todos los males que puede afrontar a la familia. Pastor Severino, con tantos rollos familiares que hay, tantos problemas, tantos conflictos, ¿en qué beneficia que al menos algún miembro de la familia decida entregarse a Cristo? Porque se da, sobre todo en las parejas, tal vez hay un miembro de la pareja que quiere entregarse a Dios, que quiere bautizarse, de hecho ha recibido varios llamados y ha sentido el deseo de seguir a Cristo, pero dice, pero es que mi esposo no quiere y yo quisiera entregarme a Cristo con él. ¿Cómo ayuda a la familia la conversión, el decidir entregarse a Cristo? Interesante pregunta. Voy a responder brevemente con una pequeña historia. Recuerdo una historia que leí hace un tiempo, que escuché. En la historia decía que una mujer, había una pareja de esposo. Él era un bebedor, borracho empedernido. Y él le decía a sus compañeros, colegas de bebida, que él le mostraba ahí una prueba de que iría a su casa a las 3 de la mañana con ellos, borrachos todos, y le pediría a la esposa que le preparara un guiso y ella estaría dispuesta a prepararle un sancocho o lo que fuese. Ellos dijeron, es imposible, vamos a la casa. Cuando fueron a la casa, lo primero que le dijo, mi esposa cuando llegue no me va a pelear, abrirá tranquilamente, sin ningún inconveniente. Cuando ellos dijeron, vamos allá. Cuando llegaron a la casa, la mujer cumplió con el rol. Abrió la casa y dijo, mujer, el hombre borracho con sus amigos, prepárame un guiso para mí y para mis compañeros, una comida. La mujer, sin decir nada, le preparó todo. Cuando la trajo a la mesa, a los borrachos se les fue la borrachera que tenían. Dijeron, no es posible. Y entonces uno de ellos le pregunta a la señora y le dice,
señora, ¿cómo es posible que este hombre la maltrate, la humille y le haga tantas cosas? Nosotros venimos aquí todos borrachos y usted nos ha tratado con ese amor, con esa simpatía, y usted no ha dicho nada. A lo que la esposa le dice, ¿por qué usted hace esto? Le dice uno de los borrachos, y ella dice, porque es la única gloria que él tendrá. A raíz de esta respuesta, todos ellos, incluyendo el esposo, decidió cambiar su vida. Y dijeron, yo quiero esa paz que usted tiene. Cuando una pareja decide caminar con Cristo, cuando digamos que uno de los dos toma la iniciativa, esto da la oportunidad a la pareja de que si hay uno de los dos que ha decidido caminar con Cristo, él está en condiciones para lidiar mejor con la relación. Él está dispuesto a perdonar, él está dispuesto a vivir en paz. Él, con su ejemplo y con su testimonio, puede atraer a su pareja, en este caso, o al miembro que él desee, a los pies de Cristo. Pastor, ¿podríamos nosotros encontrar en este manual de orientación familiar alguien que nos diga quién es que manda en la familia? Interesante. Lo tomo como punto de referencia porque el borracho llegó con su séquito de borrachos también y le pidió a la esposa que le hiciera tal cosa. Parece ser que encontramos una mujer sumisa y un hombre que manda. De acuerdo a ese manual, ¿podríamos encontrar alguna orientación en la Biblia? Pastor, es interesante esa pregunta debido a lo siguiente. En la actualidad, por ejemplo, existe un conflicto en lo que es la relación entre esposo y esposa. Ya, por ejemplo, los roles en la Biblia, por ejemplo, los roles que la Biblia presenta, no son directamente lo que hoy en día se tienen como relación. Por ejemplo, una mujer hoy en día dice, yo trabajo como tú, así que yo no tengo que estar sujeta a ti como esposo. Yo puedo decidir hacer lo que a mí me plazca o viceversa. El hombre dice, no, yo no tengo que estar sujeto a ti como esposo. Pero en el rol bíblico, en primera instancia, la Biblia presenta, en el libro de la primera carta a los Corintios, que la cabeza del hogar es el hombre. Ahora, muchas mujeres entran en conflicto con este concepto debido a que el hombre aprovecha este concepto para decir, bueno, yo soy la cabeza y aquí el que manda soy yo. Pero la Biblia no está diciendo eso, porque la Biblia dice que en ese concepto, por ejemplo, el hombre no puede mostrar tendencias ásperas ni egoístas hacia su esposa. Ahora, hay un rol, él es la cabeza. En este caso, que es lo que una escritora muy conocida por nosotros, Nancy Van Pelt, presenta, el liderato espiritual. El hombre se espera que él tenga un liderazgo de firmeza, pero también de amor para la relación. En este caso, ¿quién manda en la relación? Es un asunto de roles. El hombre tiene un rol, la esposa tiene un rol. Ninguno de los dos son los jefes. Ambos, en este caso, cumplen los roles bíblicos. Interesante, interesante. Bueno, señores, y tenemos aquí a mano este cursillo bíblico Esperanza para la Familia. Pastor, usted que lo diseñó, ¿es fácil de manejar? ¿Cómo recomienda hacer el estudio? ¿Puede hacerlo la familia sola? ¿O tal vez puede una sola persona ir donde una familia darlo? ¿Cómo usarlo, este manual? Interesante. En el cursillo está diseñado de la siguiente manera. El ideal al principio era que en cada lección, por ejemplo, hubiese un pequeño video para ilustrar el tópico a tratar. No lo hemos hecho, pero sí tenemos ya diseñado un PowerPoint para las lecciones. Que quiere, por ejemplo, tratar una de las lecciones, puede tratarlo a través del PowerPoint que se presenta. Ahora bien, cada lección, en este caso, tiene un texto bíblico que responde a las preguntas. Pero al final del cursillo, en este caso, en la página 64, 65 y 66, 67 están todas las respuestas a cada lección. Por ejemplo, la persona debe leer el texto bíblico para responder, pero a veces la gente no deduce claramente del texto la respuesta. Ahora bien, si usted tiene alguna duda, entonces ahí detrás están todas las respuestas a las preguntas de cada lección. Una familia que decide estudiar este cursillo, ¿qué beneficios puede recibir? Bueno, a mí me ha sido de bendición. Amén. A mí, a mi familia, a la iglesia de Pablo Mella, que fue la iglesia en la que inicié, le fue de bendición haber estudiado este cursillo.
Actualmente en el distrito donde estoy, que es en Jaina, Nigua, también ha sido de bendición, pues lo iniciamos a estudiar. Y recientemente estuve en la Semana Santa en una iglesia en la Asociación del Norte, en Dajabón, en El Pino, y ver la forma en la que la gente responde y dice, creo que ha sido de gran bendición para nosotros, y como ha sido especialmente para mí, creo que será de bendición para otros que estudien este cursillo de la familia, ya que actualmente no tenemos, por así decirlo, un cursillo bíblico familiar, que centre la familia en el rol que la Biblia presenta para ella. Los amigos que están interesados, los oyentes en sentido general, de conseguir esta guía de estudio. Bueno, aquí tenemos un regalito, pastor. Hay regalos. Tenemos 10 cursillos para las primeras 10 personas que lleguen aquí a la radio a buscarlo. Sabemos que los que vienen son los interesados en tenerlo. Pues. Así que tenemos 10 cursillos, lo vamos a dejar en recepción. Y las 10 personas que vengan a retirarlo, pues se llevarán este cursillo muy interesante. Lo volvemos a poner ahí en la pantalla. Miren qué bonito, todo un colorido. Esperanza para la familia, y debemos destacar algunos de los temas. Nosotros hemos hablado parte de lo que contiene este cursillo por motivo de tiempo, pero tiene estudios muy, muy interesantes. Ya habíamos hablado de dónde surge la familia y cuándo fue establecida. Hay un estudio también del mayor interesado en la familia, que es Dios, el caos familiar, cómo llegamos hasta aquí, el vaso frágil y la mano dura. También hay un capítulo que habla de la disciplina, el cáncer que atenta contra la familia, cuando cae un miembro, cómo levantarlo, quién manda en la familia, que ya se pudo hablar un poquito, familiares o enemigos. Hay familias, señores, que son enemigas, entonces, si ese es su caso, le haría muy bien estudiar este cursillo. Si lo amo, ¿por qué entonces no me conviene? ¿Por qué ha cambiado el modelo bíblico familiar? Y esperanza para la familia son los temas que presenta este cursillo bíblico diseñado por el pastor Rainé Severino, Esperanza para la familia. Muy interesante. Muy completo. Buena, sí. El contenido, yo estaba pensando siempre, cuando tú estabas leyendo esos titulares, o esos títulos, él está diciendo, óyeme, pero la verdad que en la Biblia encontramos de todo, pastor, para la familia en todos los aspectos y áreas de la vida familiar. Así es que anímese en el día de hoy. Si usted anda ahí trabajando en su carrito de transporte, haga una parada en la calle Juan Sánchez Ramírez, número 40, efectivamente frente a la Embajada de los Estados Unidos en la tercera de Haití. Sí, de Haití. Gracias, Susana. ¿Cómo no, pastor? En la tercera planta del edificio de la Asociación Central Dominicana, ahí está ubicada la emisora y usted puede pasar para retirar su guía de estudios Esperanza para la familia. 10 ejemplares tenemos aquí disponibles. Las 10 personas que lleguen a buscarlo, pues tendrán su ejemplar. Antes de venir, si quiere venir, para que no haga el viaje en balde, es bueno que usted pueda llamar al 829-688-5600 o al 809-28300 para que puedan decirle si todavía hay ejemplares disponibles. Pastor, finalmente, ¿qué quiere decir a toda la audiencia? Hay una pregunta importante en la lección número 2 y es, ¿qué es lo más importante para Jesús en la familia? Cuando estaba impartiendo el cursillo en la iglesia ya, le pregunto a un padre que estaba con su familia, le digo, ¿qué es lo más importante para usted, para su familia? Y él me dice, bueno, lo más importante para mí es la educación de mis hijos. Entonces hago otra pregunta y le digo, ¿cuántos de los padres que están aquí le han regalado un teléfono o una tablet a sus hijos? La mayoría me levanta la mano. Ahora cuando hago la siguiente pregunta le digo, ¿cuántos de los padres que están aquí le han regalado una Biblia a sus hijos? Y entonces ahí las manos no se levantan. Y nosotros decimos, especialmente la educación de los hijos y la formación espiritual de la familia es un asunto intencional. Es decir, no podemos dar por sentado, en el caso, por ejemplo, de la educación de los hijos, que los hijos serán muchachos buenos cuando usted simplemente le da un iPad, pero no he visto, y por así decirlo, es el sentir que tengo, no veo directamente el afán que tiene un padre o una madre en que el hijo o la hija, o en que su familia sea una familia centrada en Cristo. Eso a mí me ha chocado,
y realmente sí puede haber, por ejemplo, que un padre gasta 10,000 pesos en el colegio de sus hijos, pero rara vez, y no quiero decir que sea en sentido general, vemos a un padre que intencionalmente tiene el propósito de formar espiritualmente a sus hijos o a su familia. Y lo más importante para Jesús en la familia, de acuerdo al libro de Lucas, el capítulo 10, los versículos 38 al 42, Marta y María van a recibir a Jesús. Claro, en el concepto judío, recibir a un invitado era algo tedioso, porque el huésped debía preparar todo para que su invitado llegase y en este caso pudiese tener las mejores atenciones. Cuando Jesús viene a la casa, Marta justamente está afanada por querer brindar a Jesús la mejor condición de su hogar. Pero María dice, no, a mí no me interesa eso, a mí me interesa estar a los pies de Cristo. Y Jesús le dice entonces, Marta, mira, tú estás afanada, pero María ha escogido la mejor parte. Y justamente, queridos amigos queridos amigos de Radio Amanecer que nos escuchan, usted puede estar afanado porque su familia sea buena y sea interesante, pero si usted se desliga de Dios y no se afana en que su familia pueda tener a Cristo, sus esfuerzos tendrán quizás resultados, pero no el pleno resultado que brinda tener a Cristo como el centro de nuestras familias. Qué bueno, pastor, que haya hecho esa aclaración y lo está ilustrando con esas preguntas, porque algunos dirán, bueno, es que una Biblia a un niño. Y APA y su departamento de publicaciones siempre prepara materiales muy interesantes, con muchas ilustraciones y colores. Es decir, que usted puede pasar por nuestras tiendas de libros y ahí tendrá la oportunidad de adquirir Biblias diseñadas especialmente para los niños, con todos los colores y la viveza que requieren los niños en su instrucción. Es importante que usted pueda empezar a partir de este momento a interesarse en hacer regalos, especialmente en lo que tiene que ver con literaturas diseñadas para nuestros niños. Muy importante esa acotación que hacía el pastor Severino. Debemos invertir en el crecimiento espiritual, claro, de nuestra familia. De verdad que le estamos agradeciendo, pastor, el habernos acompañado. Entendemos que su presencia en esta mañana y las palabras dichas pues han sido de bendición para tantas familias que nos están escuchando. Amén. Y es nuestro deseo desde acá y también es nuestra oración que Dios pueda bendecir a cada familia. Sabemos que hay muchas familias que están pasando por problemas muy difíciles, pero como ya señalaba el pastor y como bien apunta la Biblia, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo que nos está haciendo falta es la presencia de Dios en nuestras familias. Yo quiero, si usted me lo permite, pastor, dar su teléfono. Sí, claro. Por si alguien desea invitar al pastor a su iglesia y quiere conocer más de este cursillo bíblico, 829-755-4009. Repito el número, 829-755-4009. Es el número del pastor Rainé Severino. Que Dios lo bendiga, pastor, gracias, juntamente con su familia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.